El budismo es comprobable empíricamente. La ley mística es la causa y el efecto. Eso es una forma de caminar, una forma de enfrentar los problemas diarios, pero eso no se logra de ninguna otra manera sin una disciplina de práctica diaria. ¿Cómo se hace? Lo podemos hacer juntos. Mira. A los 5 minutos, tú ya te empiezas a sentir mejor. El Buda dice que hay 4 sufrimientos. La gran mayoría de nosotros escapa de todos esos. No los quiere ver, se hace loco. No, lo que hay que hacer es enfrentar eso. Entre más acciones positivas haces de manera consciente para ti y para los demás, cuando llega la muerte, no hay sorpresa. Esencialmente, preparándote para una muerte tranquila. Todo el sufrimiento del ser humano está relacionado al apego, a la incapacidad de percibir la vida y la muerte de manera real. Mientras ustedes sigan apegados a la ilusión de no tener una percepción de las cosas, el sufrimiento va a ser constante. ¿Qué se refiere con un concepto real de vida y muerte? Sí, entonces... Raúl, afirmas que el budismo te ha cambiado la vida. Me gustaría que me explicaras un poco a mí y a los oyentes qué es, cuáles son sus orígenes, cómo te ha cambiado la vida. Sí, ¿cómo me ha cambiado la vida? El budismo ha sido fundamental para mi desarrollo como persona. Sin la práctica del budismo, yo no sería el que soy hoy. ¿Por qué? Porque es un sistema ético, es una filosofía de vida, es una forma de enfrentar la existencia. Y eso es el motor de mi vida. Ha sido el motor de la niñez, la juventud y la adultez y va a ser hasta el término de esta existencia presente. Entonces el budismo ha sido ese como engine, como se dice en inglés, el motor, ¿no? El motor de ese auto que está a tope, pero desde la parte más profunda de la existencia. De ahí vamos a poder hablar de todo lo que viene, pero en resumidas cuentas es eso. ¿Y en qué consiste para alguien que no sabe qué es el budismo? Sí. El budismo, esencialmente, lo primero, que es una filosofía de vida. Vale. Eso es una forma de caminar, una forma de enfrentar los problemas diarios, es una forma de enfrentar tus miedos, tus inseguridades. Me peleé con mi madre, me peleé con la novia, me peleé con mi jefe. El budismo tiene una forma de enfrentar eso de manera concreta. Vale. Eso es lo primero. Es un sistema ético. Esto es muy importante. Tiene, obviamente, una práctica religiosa el budismo que la vamos a hacer. Te la voy a hacer una demostración en vivo, de hecho. La podemos hacer juntos. Pero este es un sistema ético. Y un sistema ético que implica que hay ciertos principios que el practicante budista sigue para poder desarrollar su vida. Un sistema ético es una forma de elegir acciones para contaminar positivamente tu diario vivir. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, que está muy bien. Yo no juzgo nada de eso. Cada uno busca el camino que quiera, pero esto es como una disciplina interna todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Porque claro, cuando tú eres budista, es como tú te enfrentas a tu existencia. Entonces, eso es un sistema ético. Y una cosa, como más para entenderlo, tiene una parte de práctica religiosa, pero es mucho más vasto que una religión. Vale. ¿Ya? Como para empezar a entenderlo. Tiene una parte de práctica religiosa, por supuesto, ¿ya? Pero es mucho más amplio al ser un sistema ético. Y esencialmente, para hacerlo un poquito más didáctico, el budismo no tiene revelación divina. El budismo no tiene profeta. El budismo no tiene mesías. Porque nosotros no creemos en un creador. El budismo, eso es clave entenderlo para que nos zambullamos en el tema del budismo. No hay revelación divina, no hay creador. Lo que hay es la firme convicción en la existencia de una ley mística que regula todos los fenómenos de la vida y la muerte. Ese es el punto base del budista. De ahí parte. Y de ahí podemos hablar todo, pero ese es como el paso 1, entender, este es un camino. Esta es una forma de enfrentar, pero cotidiana, práctica, tangible. ¿Y esa ley mística de dónde sale, en qué consiste? Sí, la ley mística esencialmente es un principio regulador, ¿ya? Y aquí es lo bonito del budismo, porque el budismo, al ser una filosofía de vida y un sistema ético, es comprobable empíricamente. Y tú me vas a decir, ¿pero cómo, Raúl?
¿Cómo yo lo voy a comprobar científicamente? Por supuesto, la ley mística es la causa y el efecto. Ese principio regulador que toca todas las entidades de la vida y de la muerte. Entonces, como la gravedad, por ejemplo, es una ley incuestionable. Yo tiro algo para arriba, ¿qué va a pasar? Cae, ¿no? En la ley de causa y efecto es lo mismo, ¿ya? El budismo, para el origen, porque esto es importante, se remonta a 2500 años atrás, a Nepal, ¿ya? En Nepal, frontera entre India y Nepal, pero en Nepal vivió un hombre que se llamó Siddhartha Gautama, muy conocido por todos, ¿ya? Él era el príncipe de la dinastía de los Shakyas. Él se llamaba Shakyamuni, ¿ya? Pero todos lo conocen como Siddhartha. Él es el Buda original, 2500 años atrás. Él básicamente encuentra ese camino a través de una multiplicidad de prácticas que son ascéticas, prácticas duras, prácticas meditativas, ¿ya? Y él encuentra un camino que lo llama el camino del medio. ¿Por qué? Es muy interesante esto, es muy interesante el camino del medio. ¿Por qué? Él dice, todas las prácticas ascéticas, o sea, todas las prácticas meditativas, de casi, inclusive en un momento él llega a casi ni comer ya, por meditar, o el concepto nihilista de irse por todo el placer y toda la cosa, ninguna de las dos va a hacer que tú te despiertes, sino que el camino del medio. Mira qué curioso, para que lo ligamos inmediatamente con el hombre más importante de Occidente. Para mí, Shakyamuni, Siddhartha Gautama, es el hombre más importante de Oriente. El más importante de Occidente, Aristóteles, siglo IV. Porque Aristóteles dice el justo término medio. Él siempre, cuando habla de la virtud, siempre él dice hay un justo término medio en todo. Claro. Entonces, mira, como el budismo toca también a la filosofía aristotélica, ambas son empíricamente comprobables. Entonces, volviendo un poquito el cassette hacia atrás, la ley mística de la causa y el efecto regula todo. Por lo tanto, es completamente movible. Todo el momento se está moviendo constantemente, porque nosotros estamos en constante movimiento, inclusive aunque estemos sentados. Porque nuestra energía fluye, el agua está fluyendo, la electricidad. Entonces, el budismo, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que más cree profundamente? En ese principio regulador, que regula todas las entidades, animadas e inanimadas. Todos los animales, nosotros, las piedras, los ríos, todos los otros planetas, las otras formas de vida. No podemos ser tan arrogantes y pensar que nosotros somos la única forma de vida. Hay muchísimas, pero no las conocemos. Entonces la ley mística de causa y efecto regula todo eso. ¿Y cuál es el ideal del budista? Poder llegar a eso, a tener esa comprensión. ¿Por qué? Porque de hecho budismo, y te va a gustar esto que te voy a decir, budismo es un término occidental que no existe en Oriente. Ah, sí. Ajá. Porque dices, el budismo. No. En el Oriente se llama Buddha Dharma. Buddha Dharma. ¿Y qué es el Buddha Dharma? Las enseñanzas del despierto sobre la ley natural. ¿Ya? ¿Qué es Buda? Toda la gente dice el Buda, el budismo. Buda es un término muy antiguo que se da en Oriente a una persona que ha logrado un despertar profundo, una percepción profunda que no tiene que ver con revelación divina. Y ahí está la clave. Ahí está la clave del Buda. ¿Ya? Entonces, cuando Shakyamuni, Siddhartha, logra esta iluminación, él no cambia nada en su cuerpo. No cambia absolutamente nada. No tiene facultades paranormales, no, para nada. Él, ¿qué es lo que logra? La absoluta percepción de todos los fenómenos de la vida y la muerte. Y lo primero que dice el Buda original, todo el sufrimiento del ser humano está relacionado al apego. Ahí está la base de todo el sufrimiento. Pero llega y explica más aún. ¿Al apego a qué? El apego a la ilusión, a la ignorancia. ¿A qué ignorancia y a qué ilusión? A la incapacidad de percibir la vida y la muerte de manera real. Entonces el Buda dice, esto es lo primero que les voy a enseñar. Mientras ustedes sigan apegados
a la ilusión de no tener una percepción de las cosas, el sufrimiento va a ser constante. ¿Qué se refiere con un concepto real de vida y muerte? Sí, entonces, por ejemplo, tú tienes a tu madre y está enferma. Yo tengo a mi padre que está enfermo. Te voy a decir la experiencia que yo tuve con mi padre rápidamente. Mi padre tuvo una enfermedad muy larga, ¿ya? De carácter psicológico, que marcó mi vida desde niño. Gracias a que teníamos la fe en el budismo, yo pude entender eso mucho más y llevarlo, pero fue bastante doloroso para mis padres, para mi familia. Pero a través de la práctica férrea, mi madre fue el gran pilar en nuestra familia. ¿Qué pasó? Yo empecé a comprender desde muy niño, primero la enfermedad como parte de la vida, sufría obviamente, pero iba cada vez entendiendo más que la enfermedad de mi padre era un sufrimiento. El Buda dice que hay 4 sufrimientos esenciales: nacimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte. La gran mayoría de nosotros escapa de todos esos. No los quiere ver, se hace loco. No, lo que hay que hacer es enfrentar eso. Y por ejemplo, yo, mucho largo en mi vida, yo me iba preparando. ¿Para qué? Para que en un momento mi padre muriera. ¿Ya? Mi padre extendió mucho más tiempo su vida. Pero ¿qué pasó? Mi padre murió hace un poquito más de 2 años. Yo justo estaba en Chile, estaba de visita. Y llega la muerte de mi padre. Y no hay dolor en mí. Porque ha habido una preparación de muchas décadas, de una preparación interna. Entonces, cuando llega la muerte, obviamente que yo lloré, pero lloré un par de veces. Vi a mi padre, entendí el concepto energético, me puse a prueba de mí mismo, de toda esta práctica y la preparación budista, que son técnicas para prepararnos para tener el potencial a tope. Y yo enfrenté un sufrimiento profundísimo con tranquilidad. Y dije, epa, me he preparado bien. Porque después no lloré más y no he llorado más. ¿Por qué? Porque el estado de vida mío, al entender la muerte de mi padre, se empezó a dar mucho antes que la muerte llegara. A eso se refiere Buda con entrenar la percepción, ¿no? Exacto. Porque yo desde muchos años ya, yo inconscientemente estaba preparándome para, por ejemplo, enfrentar ese momento. Pero te estoy hablando 20, 30 años. A través de disciplinas de práctica budista, tú empiezas a fortalecer la parte interna. Para cuando te llega eso, o cuando te llega una gran alegría, recuerda lo que dijimos al comienzo, el camino del medio. Nunca tan triste, nunca tan contento. Tratar de entrar en esa templanza y en ese equilibrio que la mayoría de los antiguos tenía. No solamente la gente que es budista. Otra idea clave del Buda. Clave. Dice, yo quiero ayudarte a ti a que en tus creencias tú te puedas desarrollar. Gran concepto budista. Nosotros no buscamos la conversión del otro. Buscamos vivir en armonía con el otro. Por lo tanto, el Buda muchas veces a sus mismos seguidores, que no eran sus discípulos, al comienzo decía, ¿cuál es tu creencia? Quiero aprender de ti. Te apoyo en tu creencia. Si quieres en algún momento venir donde estoy yo predicando, no tengo problema. ¿Te fijas? O sea, hay una cuestión de humanismo. El budismo es profundamente humanista porque parte del respeto de la creencia ajena. No parte del cambio de la creencia del otro. Si a ti te parece, podemos hablar de budismo. Y si a ti te parece un poquito más, investigaremos. Pero eso depende de ti, no depende de mí. Entonces es un camino, filosofía de vida, sistema ético, con una práctica religiosa sin revelación divina. Por lo tanto, no hay santos, no hay milagros, no hay voluntad, no hay dogma, no hay nada de eso. Hay responsabilidad, hay experiencias vitales, hay un entrenamiento con prácticas todos los días de la vida. Esa es la diferencia. Hay una pregunta que no paráis de hacerme desde hace unos meses y es, ¿qué es esta jarra rara con la que rellenas agua en todos los episodios? Pues es la jarra de Alcanatur. Porque sí, el agua de grifo está bien hasta que te enteras que lleva cloro, metales pesados, microplásticos y básicamente toda la lista de cosas que no quieres beber. Y con las botellas de plástico, si eres tan paranoico como yo, más de lo mismo. No me quiero beber los microplásticos y Alcanatur los filtra todos. Pero lo fino de esta jarra es que, además de filtrar todo eso, alcaliniza el agua, le mete antioxidantes naturales y mantiene los minerales buenos. Y encima es la única jarra que cumple con la normativa
UNE 149101, que está hecha en España sin BPAs ni enchufes raros. Y además, la jarra te viene con esta botellita reutilizable que podrás utilizar las veces que quieras. Si tanto la salud de tu familia como la tuya te preocupa, puedes empezar a beber agua más limpia haciendo clic en el link en la descripción y usando el código ZOOMOUT para un 10% de descuento. Y ahora, vuelta a la conversación. Bueno, no, lo siento. Tengo que sincerarme con vosotros. Lo siento, Alcanatur, pero sí que tenéis algo malo y lo tengo que decir. Cuando llevas un buen tiempo utilizándola, empiezas a notar el sabor en las botellas de plástico, con lo cual no vas a poder beber agua de botellas de plástico porque querrás filtrarla antes. Ahora sí, vuelta a la conversación. Pero sí que se enaltece mucho la figura de Buda, por ejemplo, ¿no? Sí, pero aquí muy buena pregunta, porque igual que lo que le pasó al cristianismo y a muchas religiones mundiales, ¿qué es lo que pasa? Buda muere. Es importante saber cómo él muere, importante. ¿Por qué no explicas también para la gente que no sepa? Sí. Porque era un príncipe, ¿no? Sí. Que tenía todo y luego se escapó. Excelente, que me encanta que entremos en eso. Mira, Shakyamuni, cuando él nace, a su padre, que era rey de los Shakyas, le dicen, su hijo tiene 2 destinos en la vida. Ser un gran líder militar, un gran rey, o ser un hombre sabio. Y el rey dice, yo no quiero ningún hombre sabio en mi casa. Yo quiero perpetuar mi dinastía. Entonces, ¿qué pasa? Aísla a Shakyamuni, lo aísla. Durante casi 20 años, Shakyamuni nunca vio un bebé naciendo, nunca vio una persona enfermarse, nunca vio un anciano y nunca vio un muerto. Nunca, imagínate. Y él era el príncipe. Entonces, ¿qué pasó? Shakyamuni ve esas 4 cosas. Y una vez que ve esas 4 cosas, que llamamos los 4 sufrimientos, él decide irse. Y deja todo. Deja toda su familia de lado y se va a buscar la verdad. Luego de más o menos 10, 11 años, logra la iluminación. Después de muchas prácticas, como te dije, de meditación, ascética. Pero en el primer momento que él llega a eso, dice, todas estas prácticas ascéticas no sirven de nada. Porque no todos podemos hacer ascetas y estar meditando todo el día, pero tampoco sirve vivir de placeres. Y ahí encuentra el camino del medio. Imagínate él siendo un tipo muy poderoso, millonario, que tenía todo, él renuncia a eso en busca de el camino, en busca de la verdad, ¿ya? Que para él era la percepción. Él se cuestionó mucho cómo sufrían los seres humanos, por qué sufrían tanto. ¿Y qué hizo? Dijo, mira, esto es el apego. Listo. Empezó a enseñar el apego. Pero también empezó a enseñar de que todas las personas, básicamente, tenían esa capacidad inherente de poder empezar a buscar un camino con más sentido. O sea, empezó a darse cuenta que había una energía, que había un estado potencial dentro de nosotros. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Él, a los 80 años más o menos, muere. Y muere de una forma normal, que me encanta cómo murió Shakyamuni. Murió de un cáncer gástrico. Y de hecho, iba predicando, regresando a su ciudad en Nepal, y muere. En el camino, muere. Y muere como un hombre completamente normal. Pero él, antes de morir, varios años antes, comienza a predicar su enseñanza esencial, que se llama el Sutra del Loto. Sutra, para todos nuestros oyentes, Sutra con S, Sutra es la enseñanza oral del Buda, que luego se escribió. Pero durante mucho tiempo fue enseñanza oral. ¿Qué pasó? Como él tenía esta capacidad y esta percepción y empezó a predicar, hacia el final de su vida, él dice, todas mis enseñanzas anteriores son buenas, son transitorias, les van a ayudar a seguir el camino, pero esta enseñanza es la esencial, el Sutra del Loto. Y el Sutra del Loto, ¿qué es lo que dice? Que todos tenemos potencialmente el estado de budeidad dentro de nosotros. Esa capacidad innata que si la sabemos sacar a través de las prácticas budistas, podemos ayudar a elevar nuestra condición de vida al máximo. Y antes de morir, él lo dijo súper claro, no quiero que me adoren, no quiero que hagan ninguna estatua de mí. Yo lo único que quiero es que sigan el Dharma. El Dharma es la ley mística. ¿Qué pasó? Después que él se muere, empiezan a adorarlo, empiezan todos los monjes a quererlo, a llorarlo, porque es lo normal del ser humano, ¿no? Claro, muchos de sus discípulos, quizás con un amor muy grande hacia él, no siguieron lo que él les dijo.
no me sigas. Y por eso tú ves en muchos lugares de Asia estatuas gigantescas en Tailandia. No sé si, Jordi, tú has estado en Tailandia, de unas estatuas que tú dices, hay 30 metros un Buda. Y son preciosas. Yo he estado ahí y yo me siento y me he puesto a orar, como te voy a demostrar en un rato más. Y es lindo, pero yo sé que Buda dijo, no hagan eso. Y hay Budas de oro gigante. No, claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Shakyamuni muere, básicamente se produce un cisma. ¿Qué hacemos? Y empieza obviamente a tratar de encontrar un camino. Cuento corto, para no aburrirnos, hay 3 escuelas de budismo, hay 3 ramas. ¿Ya? Theravada, que es un budismo bastante monástico, de básicamente una iluminación solamente personal, mucha práctica de meditación. Theravada, budismo Mahayana, el budismo compasivo, la rama del budismo que yo practico, y la rama del Vajrayana, el budismo del Tíbet. Entonces, muy simple, 3. La primera y la tercera, no vamos a hablar de ellas, nos vamos a concentrar en el Mahayana. Mahayana, budismo compasivo, iluminación personal, pero ¿cuál es lo más importante? También iluminación de todo el resto. O sea, el budista Mahayana quiere la iluminación propia y del colectivo. Entonces, eso es muy importante. El Buda nunca dijo que lo adoraran. El Buda dijo, sigan la ley. Y mucha gente interpretó de otra forma. Claro que tiene muchas cosas positivas, por supuesto que sí. Pero si alguien te dice, no me adores, y tú dices, te voy a adorar, no es realmente lo que el Buda quiso. Y al final es muy importante, porque ¿cómo sacas tu potencial más profundo cuando tú crees en una ley? Y esa es nuestra visión. Porque son principios y son prácticas. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Fast forwarding, como se dice en inglés, adelantando, te voy a decir cómo se fue cambiando geográficamente el budismo. El budismo nace en Nepal. Aquí, pongamos que esto es Asia, ¿ya? Y sale Nepal acá, ¿ya? Luego pasa a la China, pero muchos años, estamos hablando de siglos y siglos de siglos. Pasa a la China, ¿ya? Y de la China va a Corea. Y de Corea llega a Japón. Entonces, 2500 años antes, después, en el siglo XIII de nuestra era, en Japón hay un monje que se llama Nichiren Daishonin. ¿Ya? Corto, lo vamos a llamar Nichiren. Este monje estudia toda la tradición budista, toda la tradición budista, y ¿qué es lo que hace? Logra la iluminación similar a la del Buda histórico, Shakyamuni, pero ¿cuál es la diferencia de Nichiren? Dice, yo voy a hacer un sistema de codificación de una forma mucho más simple para la persona de a pie. Nichiren, ¿qué dice? La iluminación puede ser lograda por cualquier persona. Y esa es mi misión, yo voy a dar las herramientas para que las personas puedan lograr esa iluminación. Entonces él codifica todo ese conocimiento y llega al título del Sutra del Loto. Esa enseñanza muy antigua de Shakyamuni, ¿ya? Él la codifica y hace un título, y eso se llama Myoho Renge Kyo. Y ahora yo te voy a decir, eso es japonés, básicamente. Te voy a decir, cuando él encuentra ese título del sutra, él dice, acá está la clave, con la repetición de este título del sutra, de esta ley mística, los y las personas van a poder elevar su condición de vida, ¿ya? Y van a entrar en el camino medio y eventualmente poder lograr la iluminación en esta existencia. Porque hasta ese momento todas las personas pensaban que tomaba múltiples existencias llegar a la iluminación. Tenía que estar en múltiples vidas para quizás llegar a tener. No. Nichiren dice, por eso desde ahora en adelante me voy a referir al budismo Nichiren, que es el budismo que yo practico, que es de la rama de los Mahayana, ¿ya? En el cual dice, todos pueden alcanzar la iluminación. Un inciso ahí. ¿Qué es la iluminación para el budismo? La iluminación para el budismo es la percepción total de todos los fenómenos de la vida y la muerte, sin ilusión, sin engaño. Es la percepción humana de todos los fenómenos que te ocurren. Por lo tanto, te va a pasar algo malo, algo mediano, algo súper bueno, y tú entiendes las razones de por qué te ocurre. Entiendes también tus propios miedos, entiendes también tus fortalezas, pero en una manera muy profunda. No sé si te ha pasado, Jordi, que gente dice, esto ya me pasó.
Ah, no, déjà vu. No, esto ya me pasó. Y yo siento como que hubiese estado acá. Si tú lo ves de la perspectiva budista, nosotros creemos que la energía es eterna. Y que la vida tiene dos fases, manifiesta y latente. Vida y muerte. Estos dos se juntan, son como una moneda. La energía va en eones, que es un periodo muy largo de tiempo. Por lo tanto, eso nunca se extingue. Para el practicante del budismo, uno está más tranquilo, porque uno dice, esta existencia está buenísima, pero sé que tengo muchas otras para adelante y sé que tengo muchas otras para atrás. Muchas veces cuando uno tiene una muy bonita relación con otra persona, oye, como que si lo conociera tanto tiempo. Te digo un tip, se conocieron antes. Total. Si tú crees en esa lógica budista, que se relaciona mucho con la física cuántica también, es indudable que nosotros nos conocimos lo más probable en una existencia anterior. Y que fuimos compañeros de trabajo, fuimos amigos, fuimos padre e hijo, fuimos pareja, fuimos quizás vecinos del barrio, o tú me salvaste a mí en un momento clave, o yo te salvé a ti. Hay una conexión, porque vuelven a tocarse esas energías. Se vuelven a tocar. Y por eso uno dice, yo me siento tan cómodo acá. Cuando uno empieza a practicar el budismo, ya no se cuestiona tanto, sino que uno acepta, porque tenía una percepción que dice, yo sé que algo pasa. Entonces uno tranquilo dice, ya, yo sé que voy por acá, porque uno lo siente, porque es una cuestión que también quiero que lo hablemos, es una cuestión física. Entonces, volvamos a la idea de la ley mística. La ley mística es Nam, Nam, Myoho, Renge, Kyo. Lo voy a repetir, súper simple. Nam, viene el sánscrito, significa consagración, devoción, devoción máxima a. Myoho, ley mística, mística, ley profunda, ley que actúa sin que uno se dé cuenta. Myoho. Renge, Renge significa la flor del loto. Y la flor del loto simboliza la causa y efecto simultánea. Tú has visto que la flor del loto en Japón crece en un estanque lleno de barro. Lo más cochino, no sé si lo has visto. Lleno, mira, ándate a los lugares más sucios, está lleno el estanque y la flor del loto blanca. ¿Qué simboliza? Simboliza la causa y el efecto en el mismo tiempo. Significa la luz y la sombra. Significa todo nuestro potencial, pero sin alejarnos de nuestra humanidad. Ojo, el Buda sigue teniendo dentro de sí negatividad, pero maneja su negatividad, la entiende. ¿Ya? Eso significa Renge, flor de loto, que es simultánea a la causa y el efecto. Y Kyo significa sutra o enseñanza. También puede ser traducido como sonido. Por lo tanto, cuando yo canto el mantra de Nam Myoho Renge Kyo, lo que yo estoy diciendo es, me devociono completamente a la enseñanza de la ley mística de causa y efecto. Me devociono constantemente a la enseñanza de la ley mística de causa y efecto. Y eso te voy a demostrar. Esto, tómelo cámara, acá. Esto es un bolsito que me regaló mi madre querida, la que me dio la vida primero. Yo soy muy, muy agradecido a mi mamá por dos cosas, esencialmente millones de cosas, pero dos cosas mi madre. Me dio la vida y me dio el budismo. Todo el resto ha sido un bonus. Pero claro, después que tu madre te da esto, y esto es un bolsito que ella me regaló, y este es un bolsito que es muy bonito, y lo tengo hace muchos años, en lo cual hay dos cosas. Hay la liturgia, esto, después te voy a hablar qué significa la liturgia, pero esto para demostrarte cómo se ora en el budismo. Primero, esto se llama Yusu, ¿ya? El Yusu. Y el Yusu representa, básicamente, nuestro cuerpo. Lo voy a mostrar acá. En nuestro cuerpo, ¿te fijas? Una cabeza, unos brazos, todo el cuerpo y las piernas. Esto es madera de sándalo, que viene de Japón. ¿Ya? ¿Y cuál es, básicamente, la función de esto? Que tú te pones a ti mismo dentro de tus manos, vienes acá al centro de tu pecho, ¿ya? Y comienzas a orar. ¿Qué pasa? Esta oración, la repetición del mantra, Nam Myoho Renge Kyo, es generadora de energía. Tú dices, ¿pero cómo? Claro, nosotros tenemos mucha energía eléctrica dentro de nosotros, ¿ya? Y mucha energía cuántica.
a través de la repetición constante de este mantra, empiezas a activar eso. Y hay un momento en el cual te vas como un caballo desbocado. Claro, porque ya tú dices, ya es una forma inconsciente. Entonces yo voy a empezar a orar, yo ya te dije lo que significaba, devoción a la enseñanza, ¿ya? De la ley mística de causa y efecto. Entonces, al comienzo, esto es japonés, pero al comienzo uno lo hace lento. Entonces lo voy a hacer lento. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora. Todo lo que tú quieras. Esto es muy fácil. Esto depende de ti. Luego puedes acompañarlo con este sonido, que es muy bonito. Y empiezas. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. No todo el tiempo, pero de vez en cuando. Claro, la velocidad de la práctica va a depender cómo tú te sientas y con tus capacidades. Yo, desde que soy niño que practico esto. Entonces yo te voy a mostrar ahora, yo sé que estás expectante. Hombre, ¿cómo me lo dices ya? Estás expectante de ver otras velocidades. Por ejemplo, quizás gente que practica un poquito más. Si tú practicas y dijeras, Raúl, me interesa esta cosa del budismo Nichiren, démosle. Por ejemplo, después de un tiempo tú vas a hacer algo así como Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. ¿Te fijas? Un poquito más de velocidad. Y la velocidad que yo lo hago, para que entienda un poquito lo que es la generación energética, es la siguiente. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Generación energética. Qué fuerte se nota, tío. Generación energética. ¿Qué pasa? ¿Cuánto lo hice? ¿20 segundos? ¿Qué pasa cuando tú lo haces 10 minutos todas las mañanas? 10 minutos por la tarde. ¿Qué pasa cuando haces toda la semana? Yo, obviamente, desde niño ya tengo un entrenamiento. Yo oro mucho tiempo diario, entre 1 hora y media, 2 horas al día. Wow. Pero ¿qué pasa? Condición de vida sube. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después, tú mismo te das cuenta, tú ni siquiera cantaste conmigo, pero entonar Nam-myoho Renge Kyo, a los 5 minutos, tú ya te empiezas a sentir mejor. Empiezas a sentir como, oye, me gusta esto. Y es tan simple como conectar la mente, el cuerpo y todo lo que está dentro de ti a esta devoción de esta ley. Entonces, es muy científico, entonces es muy práctico. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. Si quieres orar todo el día, hazlo, nadie lo va a hacer. A menos que, no sé, hay que comer, hay que dormir, hay que trabajar. O sea, es un budismo práctico también. Y este librito pequeñito... Antes de pasar, Raúl, ¿y otro sutra serviría? Es decir, sí. otra frase también te elevaría la energía si fuera buena. Claro, hay muchos sutras distintos. ¿Ya? Lo que pasa es que Shakyamuni, recuerda que cuando él dice, esta es mi enseñanza esencial, toda la enseñanza anterior es buena, ¿ya? Pero es provisional. Es provisional. Y la enseñanza del Buda es que el Sutra del Loto es la enseñanza más esencial. Tú puedes hacer los otros, no hay ningún problema. Pero quizás en algún momento vas a decir, oye, el Sutra del Loto. Hay que ir al Sutra del Loto. Hay que ir al Sutra del Loto porque es la enseñanza esencial de Shakyamuni, que fue codificada nuevamente por Nichiren en Japón. Entonces, ¿qué pasa? 1 en la mañana y en la tarde, o 3 veces al día, o 4 veces al día, lo que tú quieras, tú cantas Nam-myoho Renge Kyo. La repetición constante de la frase se llama Daimoku. ¿Ya? Daimoku. Pero también nosotros tenemos este pequeño libro que acá hay básicamente partes del Sutra del Loto. El Sutra del Loto es bastante largo y aquí hay partes de cómo Shakyamuni alcanzó la iluminación. El Sutra es que Shakyamuni te va contando, el Buda original, cómo se iluminó. Y esto se hace por la mañana y por la tarde. Yo ya me lo sé de memoria desde niño, pero igual siempre lo ando con el librito, porque de repente alguna persona quiere aprender o seguirme. Claro, y ahí no es Nam-myoho Renge Kyo, sino que ahí básicamente uno está recitando una liturgia en cómo el Buda se iluminó. Y eso se hace por la mañana y por la tarde, y con el único fin de uno conectarse más con esa potencialidad. Si el Buda se pudo iluminar, el Buda antes de morirse, de hecho es la última parte de la liturgia, dice que lo único que él quiere y desea es que todos se iluminen de la misma forma que él. Que todos logren ese estado de percepción integral, que sean todos Budas. Recuerda, Buda
es esa persona que logra un gran elevación físico, mental, pero grande, pero que no implica ningún tipo de cosa paranormal. Por ejemplo, tú puedes ser un Buda. Yo puedo ser un Buda. La otra persona, porque es un gran logro en el sentido más profundo de ti. Y por eso que el Buda lo llaman así. Buda significa el que ha despertado. No lo sabía. El despierto. El despierto. Entonces, eso es muy potente en la práctica budista. Y por lo tanto, yo he basado mi vida en esta práctica. Y me ha pasado muchas cosas malas, muchas cosas buenas. Pero tú empiezas como a interpretar lo que te ocurre de la mano de una ley que es mística, pero que es de causa y efecto. Mística no confundamos con ley mágica. No hay magia. No, es mística. ¿Por qué? Porque está la causa y el efecto. ¿Y cuál es algo muy importante y yo creo que te va a gustar también? El budismo, al implicar prácticas, es una disciplina. ¿Y una disciplina de qué? Del respeto personal, el respeto del otro. La responsabilidad personal hacia el otro. Porque no hay concepciones, como por ejemplo la culpa. No existe. No existe. Entonces yo como niño crecí sin culpa. Y te libera de una forma. ¿Verdad? Así es. No, es que una liberación. Imagínate un niño que tu mamá y tu papá te digan, bueno, haga esto. Sí, sea responsable de lo que va a hacer. Pruébelo, hágalo. Yo nunca hice cosas por detrás. ¿Por qué? Mis padres eran súper abiertos. Me tocó la suerte de tener padres letrados, gente que también me empujó mucho hacia mi desarrollo. Pero no había esa cosa como no haga eso. No. Pruébelo, hágalo. Porque yo desde niño ya empecé a tener el concepto de, la causa y el efecto. La causa y el efecto. Y es místico. Y esto en algún momento va a ser el efecto. Y eso me encantaría que lo habláramos después. La fuerza es tan profunda de tu práctica que tú logras alivianar tu karma anterior y modificar el karma futuro. Entremos en karma y en dharma también, ¿no? Dharma. Se le llama. Eso es del budismo que sale. Sí. El dharma es ley, ley natural, y el karma es básicamente la traducción literal de karma, quizás muy pocas personas lo conocen, y ese es otro tip, es acción. ¿Ah, sí? Esa es la traducción literal del sánscrito. Acción. Claro, pero cuando uno profundiza, obviamente, son todas las acciones que tú has hecho en vidas pasadas. Son la acumulación, nosotros lo llamamos causa en el budismo. ¿Ya? Vale. Hay causas positivas y causas negativas. Entonces, tu corriente, hablemos como una corriente kármica, va a estar llena de acciones positivas y negativas. Nosotros lo llamamos causas. Por lo tanto, al practicar el budismo de Nichiren, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes ir transformando tu karma. Por ejemplo, mi papá, siempre voy a volver a él porque es como el gran ejemplo de mi vida, mi papá se podría haber muerto 2 veces. Pero así, ya. Una vez lo desahuciaron, otra vez tuvo un gran accidente y extendió su vida hasta los 73 años. Y él debería haber estado listo, chavo, a los 30 y tantos. ¿Me entiendes lo que voy? El karma de él era de una forma, pero él lo transformó. Lo iba transformando a través de la práctica, a través de la práctica, a través de la práctica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a practicar y empiezas a acumular causas positivas, igual yo tengo mis causas negativas de mis vidas anteriores, obviamente, pero tú empiezas a cambiar el futuro. Y eso es lo mismo que dice la meditación cuántica. Que tú, cuerpo, mente, todo junto, empiezas a meditar, llegas al concepto del silencio total, llegas al concepto del no mente, el no cuerpo, el no tiempo, todas las probabilidades están ahí, influyes en el futuro. El budismo no te pide que hagas eso. El budismo te hace que tengas prácticas personales, pero que también ayudes a los demás. Yo practico las dos cosas. Yo practico meditación y practico mi práctica budista. Entonces las combino y son totalmente congruentes entre las dos. No se excluyen, sino que van de la mano. ¿Ya? Pero eso es como para entender la cuestión del karma. Por lo tanto, todos nosotros tenemos en potencia la capacidad de cambiar. Pero también en potencia la capacidad de constantemente ir marcando nuestra vida. Porque tú eres joven, 30, yo tengo un poco más que tú. Ya
hagamos tal cosa, y uno dice, no, pero no pasa nada. Claro, no pasa nada. Hiciste una cosa mala, por ejemplo, una acción negativa. No pasa nada, es total. Ya marcaste tu vida. Puede que pase en esta existencia, puede que pase en 10 años, 20 años, puede que pase en la próxima existencia o la próxima de la próxima. Pero tú estás marcando tu vida porque la vida es energía. Por lo tanto, entre más tienes acciones positivas, ¿qué es lo que estás haciendo? Esencialmente, preparándote para una muerte tranquila. Entre más acciones positivas haces de manera consciente para ti y para los demás, cuando llega la muerte, no hay sorpresa. De la forma que llegue. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, pero tú dices, he hecho una cantidad de acciones positivas, he ayudado a tantas personas, y eso es lo que en nuestro budismo, el budismo Nichiren, se llama el camino del bodhisattva. El bodhisattva es la persona que quiere la iluminación personal, pero quiere la iluminación del resto. Y hace activamente causas para que las otras personas también se puedan iluminar. Porque la única forma de encontrar la iluminación personal verdadera al grado máximo es a través de la ayuda compasiva del otro. Desidentificarse un poco del ego y no ser tan egoísta y mirar para los demás. Entiendo por todas las enseñanzas que hay algo debajo que también implica la no dualidad. El concepto de que todos somos el mismo y algo así. ¿También habla sobre eso el budismo, ¿no? Sí, el budismo habla esencialmente que no todos poseemos la budeidad. ¿Vale? La budeidad. Y me tiraste un pase que te lo agradezco. Muy importante. El budismo es extremadamente complejo, el budismo Nichiren. Pero en su complejidad máxima hay mucha simplicidad. Cuando algo es muy, muy complejo, generalmente es simple. Ahora me voy a explicar por qué. Porque claro, cuando tú dices, sí, pero esto es fácil de entender, pero ¿lo estás entendiendo de verdad? ¿Estás entendiendo la magnitud de lo que es? El budismo tiene una cosa maravillosa que se llaman los 10 estados de la vida o los 10 mundos. Quiero escuchar. Que súper te va a encantar. Esencialmente nosotros, en el budismo Nichiren, creemos que la vida constantemente está en movimiento. No es estático, es dinámico. Y por lo tanto nosotros tenemos 10 estados de la vida en el cual nosotros giramos constantemente a cada segundo de nuestra existencia. ¿Vale? ¿Ya? Te los voy a decir en orden infierno. No un infierno con llamas, por favor. Entendemos lo que eso implica. Infierno es un estado de sufrimiento profundísimo, en los cuales no hay ninguna forma de ver una alternativa mejor. O sea, que tú estás, cuando uno dice de repente, no puedo más, estoy destruido, no veo ninguna salida, estado de infierno. ¿Ya? Donde la percepción es muy limitada también. Es muy limitada. O sea, yo veo acá. Vale. Veo acá y sufro, y yo veo que todo está mal. Y veo que todo, por eso estoy en un estado de infierno, en el cual yo no puedo respirar. ¿Ya? Infierno. Importante. Hambre. Estado bajo. Ira. Animalidad. Los 4 primeros mundos, los bajos mundos. Luego viene la tranquilidad. Luego el éxtasis. Luego la absorción, la autorrealización, bodhisattva, este chico budista que básicamente quiere que las otras personas también se iluminen, y el estado de Buda. Son 10. Los 4 primeros son súper negativos, después al medio está como más tranquila la cosa, y después cuando uno sube. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo más lindo del budismo. Nosotros constantemente rotamos en estos 10 mundos, pero cada mundo o cada estado contiene a los otros 9 también. Por lo tanto, si tú estás en el infierno más bajo y absoluto, contienes todos los otros 9 estados, incluido la budeidad. De la misma forma, si tú te vas a la budeidad plena y lograste la budeidad, tienes los otros 9 estados dentro de ti. Qué interesante. Y constantemente nosotros cambiamos de estado. Cambiamos de estado constantemente. Constantemente. ¿Cuál es la gracia? A través de la práctica de Nam-myoho Renge-kyo que te mostré antes, a través de las acciones positivas, a través del estudio de los textos budistas y la práctica llevada a tu fe cotidiana, a tu vida diaria, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas a tener una tendencia hacia ciertos estados superiores. Sin dejar de lado que los estados inferiores siguen siendo dentro de ti siempre. Pero empieza a haber una tendencia.
Entonces dicen, oye, Jordi, qué buena onda este tipo. Oye, Jordi siempre me apoya. Oye, Jordi nunca se hace ningún problema. Jordi siempre está ahí. Jordi, ¿y por qué Jordi es así? Porque empieza a haber una tendencia en la vida de Jordi de ser compasivo. No dejarlo todo botado por el otro. No nos malentendamos. El budismo no es eso. No es la práctica del ascetismo total, yo le doy todo. No. No, el budismo es fe, práctica, vida cotidiana. Tú eres una persona extremadamente espiritual con materialidad. Ajá. La materialidad no se deja de lado. De hecho, la materialidad es una manifestación de tu espiritualidad. Y se ayudan ellas dos, se van ayudando mutuamente. Entonces, cuando tú estás en los 10 estados constantemente, tú te empiezas a dar cuenta después de un tiempo que te vas acercando hacia ciertos estados y te empiezas a quedar más tiempo en esos estados. Un estado más de calma, de absorción, de aprendizaje. De repente puedes subir a la budeidad y la budeidad es algo maravilloso. Yo lo he experimentado. ¿Cómo se siente? Buenísimo. Mira, te voy a hacer la demostración nuevamente para que entiendas. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Esto no me pasa todos los días. Yo estoy orando. Solo. Tengo un altar precioso. ¡Pum! Y termino la práctica. O en la mitad de la práctica. Por ejemplo, canto 1 hora. Oro 1 hora. Esto es 100% verdad. Me ha pasado desde niño. Así que tenemos un altar. Después te voy a explicar bien lo del altar. Un altar de un pergamino, ¿ya? Que sirve como básicamente una ayuda para que uno saque ese potencial, donde está escrito Nam-myoho Renge-kyo en el centro. Lo escribió el Buda Nichiren en el siglo XIII. Se llama Gohonzon. ¿Ya? Es un mandala que nosotros tenemos para sacar esa capacidad, que es como el espejo de uno mismo. ¿Ya? Estoy ahí, 1 hora, pum, 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 termino. Y esto me pasa, no todos los días, pero no es tan poco común. Luz blanca alrededor mío, luz amarilla. Y el altar, el pergamino y todo, yo lo empiezo a ver en 2 y 3 dimensiones distintas. Claro, cuando me pasó cuando niño, yo me asusté. Dije, pero ¿qué onda? Dije, pero esto... Claro, pero después ya de adulto me empecé a dar cuenta. Esa es una forma real, concreta, científica y empírica de la prueba del budismo de Nichiren. Empiezo a ver dimensiones distintas y a ver una luz blanca y amarilla y tienes una liviandad corporal y estás así como... Claro, gente cuando medita 1 hora llega a eso mismo. Pero lo lindo del canto del Nam-myoho Renge-kyo es que es dinámico. Es dinámico, es algo dinámico, que tú estás consciente con los ojos abiertos y estás ahí y tú vas sintiendo como en tu cuerpo la energía está... No hay que estar ahí. Yo también hago eso. Pero es como... Mi mujer siempre me dice, yo después que termino, ella por la mañana a veces, voy a contar una infidencia, pero a ella le va a encantar. Yo siempre me levanto antes, ¿no? Yo medito 45 minutos y después voy al altar, al Gohonzon, y me pongo a hacer y yo empiezo, ella siempre me dice, cuando empiece a hacer el gongyo de la mañana, se llama gongyo, la recitación de la mañana, abre la puerta, por favor. Porque a mí me gusta despertarme con el sonido. Hostia, qué guay. Qué cosa más linda. Porque hay una cuestión energética, física. Entonces después, cuando yo termino, yo la voy a saludar o cualquier cosa, y ella me ve y me mira y me dice, y yo ya empiezo a estar así. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? O súper relax. Es decir, me siento tan bien. Entonces hay un cambio que es 100% comprobable en tu cuerpo. Físico, eléctrico, químico. Y por eso es que yo he seguido practicando todos estos años. A mí me gusta mucho investigar y me encantan ciertas cosas, pero yo por eso les digo a las personas que quieran comenzar a practicar el budismo Nichiren, una de las cosas más importantes es experiencia vital. Lo que te va a pasar a ti. No es garantizado que eso te va a pasar todas las veces, pero vas a empezar a tener como una pequeña conexión hacia una energía interna y tú vas a decir, oye, mira, no me he dado cuenta, pero después de esta semana que he estado cantando esta ley mística, como que pienso mejor. Como que entiendo un poco más. Como que de repente yo estaba triste y me tiraba, o me ponía a chupar, o me ponía droga, lo que sea. Y ahora no, ahora me siento como que yo puedo. ¿Entiendes? Te da estas prácticas budistas, te da esa capacidad, pero siempre
siempre ayudando a la otra persona. Siempre. Por eso es que es tan importante el budismo Mahayana, el budismo Nichiren, que es un budismo de amor compasivo y no de meditación individual. No es la iluminación individual la meta. Es la individual, pero la colectiva. Siempre en un grupo, siempre ayudando al resto. Y eso te va marcando como persona. ¿Y qué notas de diferencia cuando meditas, por ejemplo, 45 minutos has dicho, ¿no? O Sí. ¿cuál es la diferencia del estado cuando meditas VS cuando haces tus... ¿Prácticas budistas? Prácticas Sí. budistas. La meditación, cuando yo predico en la mañana, a los 45 minutos me siento en una paz y una tranquilidad y es como una... Estás medio así... Es como un sueño agradable, es como un estado de vigilia, ¿no? Por las ondas, las betas, las gamas que están en tu cerebro, ¿no? Pero cuando yo termino de hacer mis media hora, 40 minutos en hora Daimoku, yo estoy así... Es un pump del cerebro, es como, bueno, y es como decir, tengo el focus. Tengo el focus laboral, tengo el focus económico, tengo el focus afectivo, tengo el focus deportivo, tengo el focus gastronómico. ¿Me entiendes? O sea, sientes, ¿te acuerdas de lo que habíamos al comienzo de nuestra conversación? La percepción cambia. De a poquito, porque esto es diario. Esto no es una vez al mes, una vez cada 6 meses. No, porque es una disciplina. Son prácticas de disciplina. ¿Para qué? Esto es una cosa preciosa. La práctica budista del budismo Nichiren, ¿qué es lo que te da? La transformación profunda de ti mismo. Y eso nosotros lo llamamos la revolución humana. La revolución humana interior. Es una transformación drástica, por ejemplo, de los miedos a tener coraje, de las dudas a tener sabiduría, del egoísmo a ser misericordioso. Y eso es un cambio que se va dando de a poco. Y tú no te das cuenta, pero después de un momento tú empiezas a reaccionar de una forma que quizás hace 4 meses, 2 semanas, 4 días no tenías. Y tú de repente te empiezas a cuestionar, oye, ¿por qué me pasa esto? Si yo no estoy pensando en reaccionar de esta forma, es porque la práctica va inconscientemente haciendo cambios en el seteo del cerebro. Y eso hace cambio en el cuerpo. Y eso hace cambio en general. Entonces, eso yo creo que es como la clave de la práctica y de los beneficios concretos que tú puedes ver. Y eso es una de las cosas por qué yo quería venir al podcast hoy día a decirte, el budismo de Nichiren otorga un camino práctico para que tú puedas mejorar todos los días. Y va a depender solamente de tu compromiso y de tu experiencia vital. Y yo te voy a ayudar. Siempre uno va a tener un amigo de práctica que va a decir, practiquemos juntos. Nosotros tenemos una reunión de diálogos mensuales. El budismo de Nichiren está en más de 192 países. ¿Ya? Y siempre hay como centros culturales, porque el budismo está muy ligado a la paz, a la cultura y a la educación. Entonces, siempre hay reuniones mensuales en la que los practicantes budistas vienen, pero un amigo como Jordi, ¿quieres venir a una reunión? Dale. Y tú vas a escuchar. Y todos vamos a estar orando, no me oren, y tú, ostras, vas a decir, la secta, no, yo me voy corriendo acá. A mí muchas veces me han dicho, oye, tu secta esa que te practica. Y yo la gente la escucho y le digo, mira, no es secta, si tú le quieres llamar secta, no hay problema. Es una organización laica. Nosotros no tenemos sacerdotes, por ejemplo. Es una organización laica que está en todo el mundo que se llama Soka Gakkai Internacional. Soka Gakkai, creación de valores, en japonés. Creación de valores y que está en 192 países del mundo y que se reúnen en todos los países, en todas las ciudades, grupitos pequeñitos de personas a conversar cómo mejorar como grupo. Y se apoyan entre ellos. Mi cabeza todo el rato, a medida que vas explicando las enseñanzas del budismo, es como que va traduciendo en mi idioma, que es el de Hawkins, el de elevar la conciencia, ¿no? De los estados, porque también habla... Al final, muchas... leyes místicas o filosofías tienen un mismo trasfondo, lo que pasa que con diferentes palabras y tal. Exacto. Y vale, claro, los 10 mandamientos, vale, la escala de la conciencia que va de aquí a aquí todo el rato. Y estoy intentando soltar como mi concepción. Es decir, me venía todo el rato a la cabeza, vale, claro, esto es esto. Eso es digo, como si conceptualizas te alejas. Si tú le pones... O sea, no puedes estar abierto a la experiencia si tú ya partes de un concepto. Claro. Entonces estaba intentando quitármelo todo y abrir completamente a la posibilidad, ¿sabes? Sí. Estaba todo el rato pasando eso. Exactamente eso. Mira, siempre tú me vas a disculpar, pero tú todavía te cuenta que yo soy adicto a Aristóteles y a la filosofía griega. Sí. Aristóteles hace una cosa preciosa. Siglo IV a.C.,
casi 2500 años. De hecho, un poquito después del nacimiento de Buda. Por eso yo te digo, son mis dos hombres más importantes. Si yo lo veo así. ¿Qué dice Aristóteles? Algo muy bonito. La palabra ethos. Ethos. Guárdate esa palabra, ¿ya? Ethos. ¿Qué es lo más importante? El ethos es el carácter. Ethos, carácter, ética, ¿ya? La forma de actuar, la forma de desenvolverse. Pero Aristóteles, ¿qué es lo que nos dice? Hace casi 2500 años atrás. Todo parte en el pensamiento. ¿Cómo es ese pensamiento? ¿Qué calidad de pensamiento es? ¿Qué forma de pensamiento es? Por lo tanto, las prácticas budistas tratamos de tener pensamientos positivos, constructivos. ¿Por qué? Porque el pensamiento, cuando se empieza a repetir, se empieza a repetir, se empieza a repetir, se empieza a repetir, ¿qué empieza a ser? Hábito. Cuando los hábitos empiezan a ser todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, uno forma el carácter. Entonces, muy importante qué tipo de pensamientos tienes. La persona dice, da lo mismo lo que piensas, yo igual puedo. Claro que sí, pero ¿qué pasa si tú te empiezas a hacer cargo de tus pensamientos? ¿Qué pasa si tú empiezas a meter mucha fuerza ahí? Van a cambiar tus hábitos. Y si cambian tus hábitos, Raúl, que los pensamientos, esto es mi concepción, los pensamientos no se acaban de elegir, lo que se elige es la intención con las gafas que te pones un poco. No tanto... El pensamiento para mí es resultado de una creencia sobre la vida. Claro. Eso es a lo que me refiero. Que tú puedes poner esfuerzo en cambiar los pensamientos, pero al final canalizas y es como latir el corazón o lo que sea. Entonces, más como tu concepción o tu percepción, como tú decías en el budismo. Cuando vas elevando esa percepción, tus pensamientos cambian. ¿Lo ves así? Exactamente. No es como que te pongas un plan. Y me gusta lo que me dijiste porque me das un pase súper bueno. Yo no es que me ponga a cantar Nam-myoho Renge Kyo, voy a cambiar mi pensamiento. Nunca he hecho eso. No, sino que yo canto Nam-myoho Renge Kyo para elevar mi condición de vida. Eso cambia mi pensamiento de forma inconsciente. Y tú empiezas a alejar ciertos pensamientos de tu mente, que sufren mucho tiempo, y empiezan solo los pensamientos. Es como hacer como categorías, y esas categorías se van haciendo más estrechas, más estrechas. Yo por aquí voy, yo por aquí voy, yo por aquí voy. Y puedo improvisar todo, pero... Entonces, eso es muy importante, la creación del carácter. Entonces, a través de una disciplina, de una práctica, tú puedes hacer un carácter mucho más fuerte y mucho más durable. Cuando tú no tienes una disciplina, es muy difícil tener un carácter fuerte. Lo entiendo. Es muy complejo. Se puede, pero tienes que ser un individuo excepcional, con unos padres excepcionales, con una familia maravillosa, con un trabajo buenísimo, con un podcast precioso que hago. Se tienen que dar demasiadas cosas. Lo que postula el budismo es decir, partamos de una cosa más humilde, como más en bruto, y empecemos a practicar para que ese cambio sea no tan consciente. Pero yo siento que estoy cambiando. Pero muchas veces, yo te lo digo, muchas veces en mi vida me han pasado cosas y digo, pero yo al comienzo decía, uy, qué raro esto, qué raro esto. Después dije, no, ya me relajo. Si ya sé que es esto, ya sé que la ley mística, que está ahí, que me está protegiendo, ya porque yo estoy moviéndome hacia un lugar, por lo tanto, la ley mística actúa sola. Y también lo que yo te decía antes, dejar el miedo. Yo creo que nosotros tenemos mucho miedo a muchas cosas. Y sobre todo lo que se da ahora, de tanta agresividad, por ejemplo, todo lo que son las redes sociales. Mira, ayer me preguntaban justo, ¿cuál es tu opinión de la inteligencia artificial? Bien, le digo yo, no hay ningún problema. Dentro de una regulación. Los teléfonos, todo eso, también, obviamente que puede servir, pero dentro de una regulación. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es lo más importante ahora? Lo más importante ahora, que es lo clave, es que las personas están en una soledad profunda. De hecho, el filósofo que le dieron el premio Princesa de Asturias la semana pasada, Byung-Chul Han, alemán, sí. Pero coreano, surcoreano-alemán. Él dice, y lo dice claramente, y me encantó en el discurso que dijo en el premio cuando se lo dieron, los teléfonos móviles son los dueños de nuestras vidas. Nosotros somos los esclavos de los teléfonos. Nosotros pensamos que nosotros mandamos al teléfono y es totalmente lo contrario. Entonces, claro, cuando uno dice, wow, claro que el teléfono sirve, pero con restricciones. Porque al final lo que más importa somos nosotros. Sí. Creo que
No sé, depende del momento del día, pienso una cosa o la otra, pero con la inteligencia artificial, con la tecnología, en general con todo, tú tienes la típica frase que se dice, el martillo sirve para construir algo y también sirve para matar a alguien, es decir, es el uso que le hagas. Hay gente que utiliza la tecnología súper bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Borja Vilaseca. Sí. ¿Conoces? Sí. Él dice que no usa móvil o que no usa el móvil, básicamente, que tiene WhatsApp y lo usa muy pocas veces y tal. Hay mucha gente que ha conseguido dominar el uso del móvil, que ha conseguido que no le domine el móvil a él, sino él dominar el móvil. Y luego, por otro lado, tiene un canal con vídeos que ha ayudado a muchísima gente, tiene escuelas, tiene másteres. Claro, eso es súper bueno. Eso significa que si alguien puede hacerlo y alguien puede utilizar la tecnología a su favor y no victimizarse frente a ella, exacto, es que no es mala. Para nada. Es que le puede servir. Entonces, si a ti mismo, tampoco sin culpabilizar, ¿no? Porque es difícil, es creencia, pero hace falta un nivel de conciencia elevado como para poder tratar con la tecnología de forma adecuada. Por ejemplo, si tú tienes muchos pensamientos intrusivos y decides no evadirte con la tecnología, lo más seguro es que se vaya a otro lado, la evasión. Es decir, lo vas moviendo. Lo que tienes es que estar contigo bien, básicamente. Entonces, yo lo he pensado muchas veces, hostia, scrolleo demasiado. Pero claro, eso no significa que eso sea malo. No podría pedir globo, no podría comer muchas veces, no podría poder, obvio, no podría pedir Uber. Es que tiene muchas cosas positivas y exactamente lo que tú dices. Lo que pasa es que lo que creo que nos está pasando a nosotros como sociedad es que no hay dentro de nosotros, no hay una filosofía de vida profunda. No hay una forma de caminar. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, vas cogiendo lo que te tú agarras esto, te agarras del móvil, eres adicto al YouTube, eres adicto a esto. Hay adicciones de todas las cosas. Hay adicciones también que no son esencialmente de cosas. Hay adicciones emocionales, por ejemplo. Que la gente socialización también. Exacto, todo eso. Pero por eso es tan bonito que estemos discutiendo sobre el budismo Nichiren, porque yo te estoy diciendo, no es el único camino. Para nada, hay muchos. Él ha sido el camino de mi vida, el budismo Nichiren. Pero yo te puedo decir ahora que he tenido una filosofía de vida por toda mi vida desde niño. Y cuando yo me enfrento al móvil, o me enfrento a esto, lo enfrento desde mi perspectiva budista. Desde mi estructura sólida de práctica. Que yo sé que digo, lo voy a investigar, lo voy a limitar, pero yo sé que está ahí. Y lo voy a usar de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque yo tengo ya este camino que yo voy así. Y eso yo creo que cuando muchas más personas empiecen a encontrar caminos profundos, las otras cosas van a estar y las van a ocupar de la mejor forma posible, pero no van a herirlas, no las van a hacer esclavos porque tiene que haber una filosofía de vida profunda. Pero, Jordi, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cómo yo tengo una filosofía profunda? Lo que a mí me encanta el budismo Nichiren es la práctica diaria. Claro, porque podemos pensar todo el día. Yo me puedo leer 40 libros. ¿Y dónde está la práctica? Hay una idea budista preciosa que se llama Essho Funi. Essho Funi, otro concepto budista en japonés. Inseparabilidad de uno con su medio ambiente. Eso se llama Essho Funi. Todo está constantemente interconectado. Tú eres él, todos los árboles, todo es la manifestación de mi estado vital. Yo y la otra persona son las manifestaciones tuyas, obviamente en equilibrio. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de que todo está completamente, que es una inseparabilidad de uno con su medio ambiente, ¿qué es lo que uno más quiere? Uno, obviamente, estar bien, pero que su medio ambiente esté bien también. ¿Qué sentido tiene? Porque uno, cuando ya entendió la inseparabilidad de las dos, es muy difícil que un practicante del budismo te va a decir, no, es que yo quiero estar bien yo. No, es que a mí me va bien. No, en el trabajo me va perfecto. Y el resto no me importa. No, es una cuestión inseparable. Entonces, ¿cuál es lo que a mí más me fascina? Que a través de una práctica simple de entonar el título de la ley mística, que lo hicimos antes, tú elevas tu condición de vida, estudias budismo, participas con los miembros, vas cambiando tu vida y es como una rueda, que lo haces más, te vas dando cuenta y una elevación. Y tú puedes tener muchas personas que no son budistas y que son grandes amigos,
tú los apoyas, ellos te apoyan y no hay ningún problema. A eso es lo que voy yo y eso es lo que me fascina de esta práctica, que te da una herramienta concreta. Que yo te digo, Jordi, ¿estás mal? Sí, no te concentras, ¿estás deprimido? Canta Nam-myoho Renge-kyo, 5 minutos. Ve cómo te va. Raúl, ¿de verdad? Cántalo. Yo te expliqué lo que significa, bla, bla, bla. Que si quieres yo canto contigo, vamos a casa, tú vienes a mi casa. Nam-myoho. Y tú de repente estás escuchando tu propia voz y tú dices, wow, es así. Y tú eres libre de hacerlo, de no hacerlo, de escucharlo, de tomarte tu tiempo, todo. Pero es una práctica concreta y que tú la dominas. Tú dices cuándo parte, cuánto tiempo lo hace, si quieres parar, después volver. ¿Me entiendes? Esa yo creo que es la belleza de una práctica como una disciplina de vida. Sí que es verdad que la practicidad de una filosofía es lo que la convierte en más probable de que sigas su camino, ¿no? Sí. Porque tú puedes intelectualizar todo lo que quieras y leer todos los libros de Platón o de lo que todo. sea que quieras. Incluso, bueno, también la oración cristiana, eso también tiene sentido porque te ayuda a seguir, tener una práctica que te conecta. Sí, claro, por supuesto. Tío, antes se me quedó encallado lo de, ¿sabes la típica frase de lo que es dentro es fuera? Sí. Pero es que, claro, lo que es dentro y es fuera es una ilusión, porque no hay diferencia. Como estoy aludiendo a lo que tú decías, ¿no? No hay diferencia. No hay diferencia, es una ilusión de la separación. Y claro, la amabilidad o el amor o cualquier emoción o nivel de conciencia, no es que... Es que el último día poníamos una metáfora de un ciego no te puede indicar por dónde ir. No. Una persona que no sabe sentir amor hacia sí misma no sabe sentir amor hacia ti. Pero es que ni siquiera hay esa distinción entre ti y mí. Ni siquiera está el ciego para indicarte, sino que es lo mismo. Por lo tanto, hacer algo para alguien es literalmente lo mismo que hacer algo para ti. No hay diferenciación. Y cuando tomas algo de alguien, lo estás tomando de ti también. Ahora que lo pienso. Exacto. Hay una cosa muy bonita. La gratitud es el estado natural del que recibe, no el que da. O sea, ojo, yo estoy tan agradecido por todo. Pero piensa tú la profundidad de eso. La gratitud es el estado, por autonomía, del que recibe. Claro, por supuesto. Pero imagínate si tú empiezas eso, a verlo hacia el otro. Yo te agradezco tanto porque me das la posibilidad de ayudarte. Claro, la gratitud, en un sentido simple, es el estado natural de la persona que recibe. Hostia, qué complicado y qué bueno. Claro, porque es lo que todos nos enseñan desde niños y lo entendemos. Pero imagínate cuando la gratitud se convierte en cómo te puedo ayudar yo a ti. Yo te estoy agradeciendo por la posibilidad que me estás dando tú de hablarte del budismo de Nietzsche. Yo me siento súper agradecido. Mira ese gran cambio. Hay un cambio de paradigma total. Porque claro, tú empiezas a sentirte más agradecido y más elevado en cuanto más ayudas al otro. Gracias por permitirme darte. Sí, ayudarte, escucharte. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y claro, y que sea, que Jordi, yo creo que eso también es muy importante, que sean actitudes auténticas. Porque de la boca para afuera todos somos super nice, todos somos buena onda, todos somos filósofos, ¿eh? Pero la boca para adentro, ¿qué ocurre? Yo te lo digo, yo observo mucho. Yo creo que tú lo haces también. Yo observo mucho. Ve las caras de las personas, ve cómo se comportan, ve lo que hacen. Tú puedes intuir lo que está dentro de ellas. El último día hablaba con un amigo, Raúl, y le decía, mira, imagínate que no es del todo así, pero es un buen ejercicio para entrenar la percepción, ¿vale? Sí. Imagínate que tú naces y tienes una cierta... O sea, tu camino está predeterminado, ¿vale? Sí. Tus acciones, tu contexto, absolutamente todo será igual, desde que vivas hasta que mueras. Tu juego, que no es del todo así, pero ayuda a verlo. Sí. O al menos bajo mi punto de vista. Tu juego es solo la percepción que tú tengas. Solo lo que piensas acerca de la película que se va a desarrollar, que es tu vida. Sí. Es decir, siempre será igual. Tú solo, la única forma que tienes es de vivir una mejor vida, es siempre cómo vas a pensar acerca de lo que sea que va a pasar. Sí. Que es un buen ejercicio como para ver las percepciones, que luego sí que creo que, según
no sé si tanto en las acciones con el libre albedrío, pero sí más bien la intención que tú pongas, álmica, digamos, la intención de tu espíritu sí que te va a llevar por un camino o por otro. Claro. Pero es más bien una dirección, no es la acción del momento. Tanto la acción del momento la llevará la dirección que tú has intencionado antes, las creencias que tengas, que luego se convertirán en pensamientos, emociones, acciones y todo eso. Pero mola verlo como un juego de que va a pasar y tú lo único que eliges es cómo vas a pensar acerca de lo que pase, ¿sabes? Sí, eso en cierto sentido se toca con el budismo, en cierto sentido, pero en otro no. ¿Por qué? Nosotros no creemos en predestinación. La doctrina de Calvino. No creemos en eso. ¿Qué es lo que se cree en lo que te hablé antes? La cuestión kármica. Y la cuestión kármica implica muchas acciones que ya fueron realizadas, que van a influir en muchas acciones en el futuro, pero tener la capacidad ilimitada de poder ir cambiando ese karma. No todo, no todo, porque el karma es igual, se va repitiendo, pero tú vas como modelando, ¿no? Vas modelando, y vas hacia adelante. Entonces, no es tanto como ver la película, sino que ser el escritor de la película. Estoy de acuerdo. Ser el escritor, o sea, decir, yo voy a escribir este guión y yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de cambios que me permitan a mí tener una idea de cómo todo pasa. No hablo de felicidad, hablo de una percepción total. Es decir, yo tengo las herramientas para hacer eso. Y eso es yo te diría que es una gran diferencia de poder sentir que nosotros tenemos ese potencial ahí y está de la mano nuestra y está ahí. Es solamente que nosotros lo activemos. Y para eso creo que es tan vital la práctica diaria. Porque la práctica diaria te hace... Hay un personaje que yo conozco, yo sé que tú conoces, son muy famosos. Hay muchos budistas de la SGI, de la Soka Gakkai Internacional, que son budistas muy famosos, ¿ya? Hay uno famosísimo que se llama Roberto Baggio, el futbolista, el italiano. Y él tuvo una vida súper dura, de lesiones, bla, bla. Y recuerdas cuando, no sé si te gustaba el fútbol, final de la Copa del Mundo, Brasil-Italia. El gran jugador de fútbol italiano, bla, el número 10, definición a penales. Y él cuenta, él es miembro de la Soka Gakkai por toda su vida, él cuenta, ese era el sueño de su vida desde niño. Jugar en la final de la Copa del Mundo ante Brasil. Imagínate el sueño de toda su vida. Y hierra el penal. Y es increíble, si ven en el YouTube después, cuando él lo hierra, le pega y se queda parado en la tierra. Hay un momento en que él cuenta que era tanta la frustración, tenía todo su pueblo detrás, tenía sus padres, tenía todo su sueño, y él hierra el penal. Y eso es como la contradicción máxima a un jugador de fútbol. Y a él después le tomó mucho tiempo entender la profundidad de ese momento. Porque claro, ¿qué es lo que te viene? La depresión, la tristeza y todo. Pero después de ese momento, él dijo, yo he estado mucho más fuerte y mucho más conectado con la misión de mi vida. La misión de mi vida es compartir los valores del budismo, hacer que los jóvenes se metan en los deportes, que se alejen de las drogas, ser un embajador de la paz. Y sí, perdí un penal. Y sí, mi país no ganó la Copa del Mundo. Pero yo puedo ayudar a más personas. Pero a través de una situación durísima para un deportista del más alto nivel. Y él es miembro y él es un gran budista. Tener este tipo de creencias y de filosofías como arraigadas en la mente te ayuda a lidiar con el día a día. Porque por mucho que, obviamente, cuando hierras el penal, pues te gritas, lloras, lo pasas mal, sabes entender dentro de tu cabeza que es para un bien mayor siempre. Que ahora mismo te estás identificando con el animal que eres y con las emociones y está perfecto, pero no vas a realimentarlo más tarde con tu mente y a ponerle más dolor del que es. Vas a saber disociar y vas a saber decir, vale, ¿qué es lo que me ha venido a enseñar esta situación? Esta mañana, y estoy un poco harto también, que me ha pasado, y no pasa nada, está perfecto. Y está bien, claro. Me ha pasado que había borrado el sonido de un podcast, que por eso muchas veces se escuchan un poco mal, porque los cogemos de la cámara y tal. Y digo, hostia, un podcast que había salido súper bien, no sé qué, y digo,
ya estoy cansado, ya ha pasado como 5 veces, tío. Sí. Lo primero, he tomado acción, ¿vale? Que ahora en este no se ve, pero tenemos unos micros que los ponemos aquí para tenerlos como secundarios por si vuelve a fallar, ¿vale? Eso también. Pero lo otro que se me ha ocurrido es decirle al buen hombre este, oye, vente otra vez, vamos a grabar otro episodio porque habrá salido con inteligencia artificial y tal. En el momento... piensas, qué putada, me ha pasado esto a mí, a la vida, ¿sabes? Sí. Y luego, en un futuro, cuando grabemos el segundo podcast, ya lo sé ver. Claro. Cuando grabemos el segundo podcast habrá salido muy bien y será muy guay. Exacto. Pero esto, si no tienes la concepción detrás de que hay algo más, te enfrentas. Hay una cosa que es muy bonita, que es otra cosa porque me gusta tanto la práctica del budismo Nichiren. Nichiren está en el siglo XIII y lo voy a conectar inmediatamente con lo que me dice. Está en el siglo XIII y él empieza a tener muchos discípulos y él viene de una casta la casta más pobre. Japón tenía más o menos las castas indias, seguía más o menos lo mismo. Y la casta más baja era de las personas que tenían que matar animales. Los pescadores eran de ellos y él venía de una familia de pescadores, de la casta más baja. Entonces sus discípulos son toda gente humilde, campesinos, todos, pobres. ¿Y qué es lo más lindo? Que él los orienta a todos ellos a través de cartas escritas por él, a mano alzada. Y eso, hay un compendio de todas esas cartas que se llaman los goshos. Son las cartas directas del Buda del siglo XIII a todo su discípulo. Y nosotros estudiamos... ¿Se le llama Buda también? Al Buda. Porque tú eres un Buda, yo soy un Buda, todos somos Budas. ¿Te acuerdas? La persona que despierta. Pero ¿qué es lo bonito de eso? Es lo que me encanta, es que este Nichiren escribió todas esas cartas para orientar a esas personas humildes. Y después de 700 años y más, nosotros hoy, los discípulos de él y los discípulos de Shakyamuni, leemos esas cartas como orientaciones directas. Entonces hay una persona que escribió esto para básicamente alentar a esta persona, pero nosotros la podemos tener. ¿Sabes por qué? Cuando tú me dices, se me vienen a la mente 2 goshos súper lindos y con mensajes muy cortos, pero muy profundos. Hay un concepto budista que se llama convertir el veneno en medicina. Y Nichiren se lo da a sus discípulos. Claro, porque todos podemos ver una cosa de una forma. Pero, por ejemplo, cuando viene algo muy negativo, yo te voy a contar algo que me pasó a mí, por ejemplo. Como yo pude convertir el veneno en medicina. Yo, porque me sobretrabajé, me sobreexigí durante muchos años en Inglaterra, yo me creé una hernia cervical yo mismo. No me caí, no hice una mal fuerza, nada. Sí. De un dolor tremendo, nunca en mi vida he tenido más dolor. Yo lloraba del dolor, no podía dormir, terrible. Estuve así de que me operaran, sufrimiento enorme y años para recuperarme. ¿Pero qué pasó? Este era un veneno súper profundo que yo mismo lo había creado. Yo ahora, con mi percepción de ahora, yo puedo ver que la hernia la creé yo. ¿Sabes para qué, Jordi? Para parar. Interesante. Pero imagínate, desde la perspectiva budista tú lo ves así, porque yo era una máquina en Londres, pero una máquina triste, muy triste, muy solo. ¿Qué pasó? Tuvo que salir la hernia, que yo mismo la creé, para convertir el veneno en medicina, y la medicina que es mi vida actual, con mi pareja, mis futuros niños en Mallorca. ¿Pero quién creó esa causa muy dolorosa? Yo. Quizás esa causa ya venía también del pasado, pero yo la pude alivianar. Y quizás no me tuvieron que operar, y quizás pero pude convertir el veneno en medicina. Y eso, cuando tú lo empiezas a pensar mucho, cuando viene lo negativo, tú dices, mira la diferencia. Yo te tiro un problema, una cuestión súper fuerte. Lo primero que tú piensas, ¡wow! Y uno hasta el cuerpo le queda así, como, ¿qué voy a hacer? Pero cuando uno se empieza a entrenar, yo te tiro esto y tú me dices, esto es una oportunidad. Yo voy a convertir el veneno en medicina y va a salir lo mejor que salga. Me va a costar. A mí me tomó años recuperarme de esto. Años. Pero yo digo, esta es la prueba real de la práctica. Porque pude salir adelante. Pude salir adelante con, obviamente, terapias, con todo. No dejé la ciencia de lado, pero con una fuerza interna profunda y que viene de dentro de ti. Y que es la armonía interna con la armonía externa. Porque como dijimos antes, no hay división. Es lo mismo. Lo que pasa son planos distintos. Los vemos diferentes. Pero eso es clave. La conversión del veneno en la medicina y ver al obstáculo como una oportunidad para sacar capacidad.
y crear valor en tu propia vida. Cuando uno empieza a pensar eso cada vez más, se aliviana mucho el peso. Es que, de hecho, el hecho de concebirlo ya como enfermedad, ya lo estás identificando, ya lo estás conceptualizando. Sí. Y incluso, más allá de incluso oportunidad o... ¿Cómo era? Lo otro, oportunidad o lo que has dicho. Veneno y medicina. Eso, veneno y Transformar medicina. el veneno en medicina. Es que más que veneno y medicina, incluso te diría que es mensaje. Es decir, todo es mensaje. Sí. Todo te está hablando. Entonces, calificarlo como negativo es artificio nuestro. O sea, claro, que te salga un cáncer, que sea malo, es nuestro. O sea, claro, nos lo estamos inventando nosotros. O que te salga una hernia o que cualquier cosa, es un mensaje. Es exacto, tu mente, o sea, tu cuerpo pintando lo que tu mente ha creado. Entonces, verlo como bueno o malo depende de ti. Depende de ti. Pero te diría que es más la concepción de verlo como que te está diciendo algo. El último día, ayer, estaba en terapia y mi psicólogo le dije, tengo aquí como una presión, ¿no? Sí. Siempre tengo esto presionado. Y me dice, vale, el ejercicio de pedir más energía de lo que sea que te está bloqueando y esto ya es la técnica del dejar ir, ¿no? Que la típica esta que se dice, vale, ahora más. Ahora imagínate que se expande por todo el cuerpo y ahora de repente imagina que eres tú el síntoma. Imagina que tú eres la hernia. Sí. Imagina que yo soy la presión en la barriga. Yo lo hice en meditación eso. Lo hice en meditación. Lo hiciste. Es una meditación guiada, estupendo. Y te dice, y me decía, ¿y qué te dices? Imagina que tú eres esta presión. ¿En qué estás ayudando? No en qué estás perjudicando. Exacto. ¿En qué estás ayudando? ¿Cómo estás empujando tu cuerpo? ¿Cuál es tu función? Adelante? Claro. Y cuando encuentras cuál es la función, vale, es evitar la emoción de la rabia y la tristeza porque no la sé transitar, tal. O sea, tú mismo te has creado esto que tú calificas como enfermedad venida de la nada, venida de fuera, y tiene una función. Solo tienes que escucharla. No es positivo y negativo, es algo que tu cuerpo te habla. ¿Qué tiene la hernia? ¿Qué tiene esta presión? Eso es lo que yo te trataba de... Y eso lo podemos ligar mucho con el hecho de, por ejemplo, cuando la persona busca más información sobre el budismo Nichiren, quiere aprender un poquito más, yo casi siempre les digo experiencia vital. Eso para mí es lo más importante. Como tú vas a sentir esta práctica. Pero siempre les digo, es una práctica que es revolucionaria. Y me quedan mirando y dicen, ¿pero qué? ¿De qué revolución me hablas, chico? No, ojo, tú realmente quieres revolucionar tu vida y darle un giro enorme o no. Yo les digo así siempre a la gente que yo les hablo sobre este budismo, les digo, ¿tú quieres una revolución potente en tu vida? Visualiza, coteja, ve otras cosas y quizás comienza a practicar este budismo. Porque si tú empiezas a practicar este budismo obviamente con disciplina, tratando de hacerlo todos los días, el cambio que viene es de este porte, les digo yo. Porque es un cambio muy profundo dentro de ti. Tú cambias tus estructuras más profundas. Tu forma de ver la vida. Claro, entonces, y eso es progresivo. En vez de que tú me digas, Jordi, mira, nos vamos a hacer un workout mental y en 15 días vamos a hacer otro. Eso no existe. Eso no existe. O que nos vamos a ir a un retiro. El retiro es muy bonito. Mientras estamos en el retiro. Cuando nos devolvemos acá, ¿cuánto te dura la energía del retiro? 3, 4 días. O del workout, o de la cosa del yoga, la meditación. Es muy bonito. Pero si eso tú no lo haces parte de tu vida, fue una vacación bonita o fue un lugar lindo que visitaste, la invitación es a esto. Y los antiguos practicaban muchas disciplinas. Y la filosofía era una cuestión que estaba súper arraigada en la gran mayoría de la población, porque no era filosofía tan técnica en el sentido conceptual. Era más una forma de caminar. Por eso es muy bonito esta parte. Otro pase. Está el budismo acá, el budismo bien antiguo, ¿no? ¿Qué pasa cuando Alejandro Magno, en 12 años de campaña, llega hasta la China, a la India y todo? Alejandro, como no era tonto, había sido, obviamente, enseñado por Aristóteles. Aristóteles fue su maestro. 6 años, 6 o 7 años. Alejandro es muy inteligente. La gran mayoría de los ministros de Alejandro no eran generales, eran filósofos. Y muchos griegos eran generales y filósofos. Jenofonte es un gran filósofo, pero él era un generalote, un tipo que mataba
pero era capaz de la filosofía. ¿Qué es lo que voy? Cuando se produce el choque, hay un choque cultural precioso entre la India y Grecia, que poca gente lo ve. Y de hecho hay un libro precioso también que estas dos culturas se hablan entre ellos. Hay bastante literatura entre el toque que se dio entre Grecia e India. Claro, después los indios vuelven, tienen sus cosas, los griegos vuelven y ambos pueblos toman del otro. Entonces hay mucho de filosofía griega como camino de vivir, como forma de enfrentar la vida. Y cuando tú ves a los grandes, Aristóteles, a Platón y a Sócrates, ellos tenían súper claro cómo vivían. Vivían de manera filosófica, sí, pero ellos tenían la filosofía como el arte de vivir la vida real. Nosotros, creo yo, en nuestras sociedades occidentales sobre todo, vemos la filosofía como la cosa de la gente inteligente, sí, el flaco que tiene todos estos libros acá, que se sabe todas las cosas de memoria. No, o sea, creo que todos tenemos la posibilidad de ser filósofos. Todos podemos llevar una vida acorde a un camino. Y bueno, el budismo es bastante claro en la idea de camino del medio, de sistema ético, de forma de vivir con una práctica religiosa que te rejuvenece todos los días. Yo no me veo mal para 47, ¿no? No, la verdad que no. No, porque claro, la oración también, la oración es muy importante porque te energiza, está como todo el tiempo regenerándote celularmente y tú haces más deporte, te cuidas más y es como entras en una mentalidad de decir, pensar positivo, cuidarme, cuidar al otro. Y claro, tú te das cuenta que el tiempo va pasando y vas envejeciendo, pero no tanto. Y es como, oye, qué vital es ella, qué vital es él. ¿Y qué hace? Ah, mira, este es un budista, el Nichiren. Háblale, porque capaz que tengo un tip ahí. A ver si rejuvenece también. Claro, no, pero eso se da. Tener una práctica de elevar tu energía diaria, es que eso debe de ser wonders para todo, para tu cerebro, para tu cuerpo, para todo. Tus relaciones personales, relaciones amorosas, laborales. ¿Qué diría? Si ibas a decir... No, dale. ¿Qué diría, Raúl, que es como lo más positivo que te ha llevado el budismo? Si pudieras decir una cosa, ¿qué es lo que dirías en que te ha ayudado más? Lo que me ha ayudado más sí. Es confianza en mí mismo. Así, ¿eh? Porque sé que la ley mística está dentro de mí. Y que está fuera de mí. Y que está dentro de ti. Y que está en los árboles, y que está en los pájaros, y que está en todas partes. Cuando tú, y eso el Buda también lo dijo cuando él se iluminó, el yo, no. Yo sé que soy Raúl. Yo sé que estoy contigo hoy día. Pero hay algo mucho más profundo que Raúl. Hay algo mucho más profundo que Jordi. Entonces creo que si tú me aprietas como me estás apretando ahora para decirte la cosa, es la confianza en mí mismo. ¿Y qué soy mí mismo? Nam-myoho Renge-kyo. Yo soy la ley de la vida y la muerte, la ley mística. Y yo estoy devocionado a ella. Y está en todas partes. Y regula todo. Entonces, si está dentro de mí, yo estoy tranquilo. Y he podido caminar mi vida con confianza. He tenido miedo, he tenido problemas, me salieron las cosas súper mal muchas veces y me van a seguir saliendo mal, yo creo, muchas. Pero cuando tú tienes la confianza en ti mismo, a través de una práctica diaria, se aliviana el peso, mucho. Y tú andas más tranquilo por la vida y andas más contento. Yo le agradezco mucho a mis padres. Yo tengo a mi hermano menor que también practica de una forma maravillosa. Una de las cosas más bonitas que yo he podido tener, aparte de ser budista, aparte de ser hijo de un budista, es ver el crecimiento de mi hermano menor. Él tiene 34 años ahora, es un tipazo exitoso, porque él es un hombre de valor. Él, como su energía, es muy valiosa, por lo tanto, todo lo que hace, él, aunque le salga mal, le salga bien, yo he visto todo ese proceso, desde que lo tuve en brazos cuando era niño y le cambié un par de pañales cuando era chico, yo lo hice. Y me siento súper orgulloso. Pero he visto todo ese tránsito en su vida. Entonces a mí me emociona muchas veces verlo a él. La percepción. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? La percepción de ver su trayectoria como un niño y un adulto y un hombre que está practicando el budismo, que está practicando el amor compasivo, que tiene eso acá, de decir, quiero ayudar a los demás de manera real. Claro, yo al verlo a él y ver a mi madre, mi padre ya no, pero digo,
esto funciona. Porque es toda una familia que ha seguido el camino del budismo. Con muchos problemas, pero todos seguimos practicando. Y mi padre murió con una paz enorme. La familia, casi nadie lloró. Una cosa, pero pacífica, de como decir, ¿me entiendes? Entonces es como realmente decir, ver una trayectoria, ¿no? Ver una trayectoria y decir, parece algo acá funciona. Aquí funciona algo, porque como que todos van en esa dirección de elevar la condición de vida, ser compasivo y estar más tranquilo y disfrutar de la vida, porque eso es muy importante. Si todavía tenemos un poquito de tiempo, hablar sobre la muerte. La práctica del budismo, porque como es diaria y es tan asidua, el budismo te dice desde el comienzo que es el budismo de la vida y la muerte. No te dice que es el budismo de la vida solamente, el budismo de Nichiren. El budismo de la vida y la muerte. Por lo tanto, nosotros nos estamos preparando constantemente para la muerte. ¿Y cómo te preparas de mejor forma para morir bien? Es tener una vida cotidiana diaria al tope, a tu mayor capacidad. No decir, no, mira, Jordi, yo a capacidad 2, yo a capacidad 10 yo no quiero, porque cuesta mucho. No, a capacidad 10. Dentro de tus posibilidades, tratemos de al menos ir a la 10. Quizás nunca vamos a llegar a la 10, pero vamos a estar con eso. Por lo tanto, cuando la muerte llega, ya sea por enfermedad, accidente, vejez, lo que sea, tú dices, me preparé bien. Porque aunque me morí a los 40 años, me morí a los 60, a los 80, estaba en una trayectoria de creación de buenas causas que me implica morir con tranquilidad. Lo más probable es que, claro, es una cuestión lógica, que lo más probable es que mi mamá muera en unos 15, 20 años más. Yo espero ese día estar con mi hermano, nuestra madre ahí, nosotros cantando Daimoku con ella. O sea, me emocioné, porque eso sería lo más bonito que nos podría pasar a nosotros. Entonar el Daimoku con la persona que nos dio la vida y la ley. Qué bonito, Raúl, me acabo de emocionar yo también. Pero es que es así. Tienes la opción de verlo como que gracias por el tiempo que has estado o qué pena porque ya no vas a estar más. Eso es la percepción que entrenas a través de las prácticas budistas, a través de... Exactamente. Porque la pena se siente igual. Pero yo creo que si lo hablamos de porcentaje, el porcentaje de gratitud le gana la pena, pero mucho. Entonces tú agradeces haber tenido una madre, un padre, un hermano, una novia, un amigo que te llenó tanto y con lo cual pudiste estar tan contento. Y, como hablamos, ¿te acuerdas? El budismo cree en la transmigración. Tú lo conoces, ese concepto. Entonces la transmigración es algo muy positivo. Para nuestros oyentes que no saben lo que es la transmigración, el budismo cree en energía. La vida es eterna y tiene fases de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Por lo tanto, Raúl muere, todo lo de Raúl desaparece, pero la energía pasa a otro cuerpo, que puede ser una mujer, un hombre, un animal, da lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes esa conciencia por muchos años y muchos años y muchos años, y tú te mueres, sabes que viene otra vida y que viene una vida real, maravillosa y preciosa. Si tú tienes una percepción así de la transmigración, te saca unos pesos de encima enormes, vives tu vida concho, vives tu vida alegre. Yo sé que como me está yendo ahora, vamos a la otra. Vamos a la otra. Claro. Cuando se termine esta, yo ya quiero la otra, porque es como entrémosle. No, yo ya estoy niñito ahí. Así como un chiquitito, un peladito ahí. O sea, vamos a la otra. Pero te lo digo sinceramente, y esto no es una postura así de ser. No, vamos a la que venga, porque yo sé que va a ser muy bien. Sé que va a ser muy buena, que diga. Eso no se logra de ninguna otra manera sin una disciplina de práctica diaria. Porque tú lo puedes pensar, Jordi, lo podemos discutir, pero eso es como polvo que se lo lleva el viento. Es como el agua que... No. Pero cuando uno se machaca en algo, ¿qué es lo que logra? Yo sé que estoy aquí, yo tengo esta fortaleza, ¿ya? Entonces después tú ya no dudas, tú para adelante nomás, porque tú dices, no hay ningún problema. Eso es lo lindo de la muerte en el budismo, la concepción de la preparación a la muerte. Es muy importante tus causas positivas durante la vida, porque la finalidad de la práctica budista es una muerte tranquila. Tranquila.
sea la que sea, pero que no sea una gran disrupción energética, sino que tú estés tranquilo porque tú sabes que vas a pasar otra vida. Entonces la idea es que el empujón sea bueno, porque tú te fundes con la vida universal y luego apareces. Y esto es un concepto que te quiero decir que es muy importante. La persona dice, oye, pero tú te iluminaste. ¿Cómo sabes que lograste la iluminación? Tú me estás cuenteando. Yo no sé si he logrado la iluminación. Quizás yo me muera y nunca vas a saber, pero yo estoy en camino hacia la iluminación. Uh-huh. Por lo tanto, quizás en unos años más puede que logre la iluminación, pero voy a seguir viviendo mi vida de humano, voy a seguir teniendo a mis hijos, a mi mujer, vamos a seguir estando bien. Quizás mi percepción cambie mucho. Y quizás en algún momento diga, no lo hice mal. Pero de que yo realmente le pueda decir a otro, ¿sabes que yo siento que estoy con la Budeitá y que me iluminé? Creo que ese es el juego. Yo creo que no. Yo creo que es el camino hacia la iluminación. Y, que mucha gente me lo pregunta, bueno, pero ¿qué pasa cuando llegas a la iluminación? Hay una fusión con la ley mística. Con la ley mística de causa y efecto. Se produce una fusión. Y el ciclo de transmigración no ocurre más. Porque te fundes. Vuelves. Vuelves a de donde sales. Pero después puedes volver de vuelta, ojo, si esto es así. Pero hay una fusión energética con la ley de causa y efecto que está vibrando constantemente. A cada microsegundo, la ley mística está haciendo que todo esto esté equilibrado. Y como es una ley de carácter técnico, científico, comprobable, es una ley en la cual uno puede confiar, porque es el potencial tuyo y mío, y es la armonía de todo. Hawkins le llama el sustrato irreductible del universo, que es un campo de conciencia, básicamente. Que al final es omnisciente, omnipresente, es todo. Es decir, claro, es el conjunto, es lo que tú decías, lo manifestado, lo inmanifestado, y luego hay esa inteligencia dentro del campo de conciencia que es la que define como las reglas del ajedrez. Claro. El estado, o sea, esa inteligencia es la que vuelve lo inmaterial en material o lo inmanifestado en manifestado. Y eso, cuando tú ya partes de que eso es así, que de hecho la física cuántica y todo eso, y ya creo que lo puede incluso justificar, sí. Entiendes que la vida es vida y que la muerte es una concepción humana, es un constructo social. Depende a lo que le quieras llamar muerte. Si es muerte del cuerpo físico. Eso sería más exacto. Pero desaparición del cuerpo físico. Le podemos decir de cualquier forma. Pero eso es muy fundamental. Cuando uno empieza a tener esa concepción, lo más importante es cambiemos nuestra concepción de la vida y la muerte. ¿Para qué? Para vivir a concho la vida presente y para que nuestra muerte sea una muerte tranquila, pero una muerte tranquila de verdad, en la cual tú llegaste a un estado de vida y tú dices, yo me esforcé toda mi vida para llegar a este momento. Y entonces llegó y listo, llegó. Por ejemplo, los griegos decían, o sea, la gran mayoría de las personas ve los dioses griegos, ¿no? Todo el panteón griego eran dioses que eran mitad y mitad. Y eso es lo más lindo del Olimpo. Todos tenían caracteres humanos. Tenían celos, tenían esto, eran bellos, se traicionaban entre ellos. Una cosa maravillosa. Todos creían en los dioses, Hércules, Atenas, todo eso. Pero todos los griegos también, ilustrados, creían en Dios. Y el dios griego superior no era el dios del Olimpo, y no era Zeus. No, Zeus es el dios creador, claro. Pero el dios alto de los griegos era la razón natural, era la ley natural, que regía todo lo que pasaba. Mismo concepto. Mismo concepto regulador. No era ni masculino ni femenino, no vivía en ninguna parte. Dios era el principio regulador en Grecia, en que balanceaba todo y que estaba a cargo de todo y encima de todo, pero no tenía ningún tipo de relación con el ser humano en el sentido, era una razón natural. Los griegos le llamaban razón natural. Es como el... Sí, el sustrato es una buena palabra, es todo. Sí, es todo, es infinito, es atemporal, y luego va manifestando y
incluso lo inmanifestado que también existe, que no vemos. Que también es parte de eso. Sí. Así que no, eso creo que es muy bonito y a mí me gustaría que si cualquier persona quiere probar, practicar el budismo de Nichiren, que me contacten, obviamente, que sigan el podcast, que nos hagan preguntas. Está en 192 países. Así que, pero yo estaría muy contento que puedan disfrutar el episodio, que hay diálogos, que haya preguntas. Es un camino precioso. Vas a comisión, por conversión de... No, acuérdate que los budistas no pensamos en eso. Pero básicamente es el diálogo. O sea, yo creo que es la oportunidad de dialogar, como lo hemos hecho hoy día tú y yo. Es decir, mira, esto es un camino precioso, es un camino práctico, un camino de corte científico, empírico, demostrable. Es un camino de 2500 años de antigüedad. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría echarle una mirada? ¿Te gustaría experimentarlo? Yo te puedo apoyar, yo puedo ser un compañero de fe contigo. Y ahí vamos viendo. Yo he tenido la suerte de muchos amigos míos son budistas. Y ahora caminan el camino del budismo. Y ya yo los veo que ya largo tiempo de práctica. Y están fantásticos, así, muy, muy bien. Y me da una alegría enorme de yo haber sido la persona que pudo abrir esa pequeña puerta a este camino y que ellos ahora están, pero rompiendo. Me estás convirtiendo, Raúl, tío. No. Tienes que probar. ¿Te gustó el Nam Myoho Renge Kyo que hicimos? La verdad que me llamó la atención. ¿Te gustó? Hostia, ¿no? ¿Sabes que imagino, no ves anime, ¿no? Entiendo. No, conozco. No los veo, pero... Sí. Hay un... En Kimetsu no Yaiba, un anime que veo yo que me encanta, hay un hombre que siempre está con esto en las manos, ¿sí? Y siempre está como... Es que decía como Namu, no sé qué. Namu. Consagrarse a... Sí. ¿Te acuerdas? Consagrarse a eso. Y lo he visto y digo, hostias, si es lo mismo y está así todo el día. Claro, ¿sabes? es lo mismo. Lo bueno de la práctica, que es una práctica que, por ejemplo, ¿tú te animas a cantar una vez conmigo? Hostia, qué miedo. No sé, yo te pregunto. Dime, va. O sea, ¿cómo se hace? Lo podemos hacer juntos. Mira, lo hacemos así. Yo me voy a poner esto acá y vamos a hacer unos segundos. Y yo lo voy a hacer lento, los dos. Nam, Myoho, Renge, Kyo. Kyo, hostias, no es fácil, ¿eh? No, Nam, Myoho, Renge, Kyo. Nam, Myoho, Renge, Kyo. Nam, Myoho. Pero tienes que hacerlo un poquito más rápido. No, ya, pero es que ya me he olvidado. Nam, Myoho, Renge, Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Vamos. Es que me olvido. No, que lo hace. Vamos. Sí, pues. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Estupendo. Me ha costado un poco, pero... Nam Myoho Renge Kyo. Bueno. ¿Ves? Y es como... Es una música... Imagínate ahora nosotros dos vibramos. Y esencialmente lo que nosotros dijimos, los dos nos devocionamos a la enseñanza de la ley mística de causa y efecto. Eso dijimos. Y entre más lo decimos, más armonía, más energía. Y tú lo puedes decir teniendo otra práctica o creyendo en otra religión, no hay ningún problema, porque este es un camino de vida, es un sistema ético. Y si de repente te empieza a gustar más y quieres practicar más, practicas más. Es totalmente libre, no hay ningún tipo de dogma. Entonces, si te sientes bien y lo haces, bien, tú lo acabas de hacer y fue una experiencia que no te costó nada, que fue así de simple y tú dices, oye, mira, lo hice, quizás lo hago un minuto mañana, quizás no, pero al menos es de una entrada facilísima y eso es básicamente lo que Nichiren, por eso le decimos un budismo Nichiren, en el siglo XIII, cuando él codifica todo y lo hace más claro, lo hace mucho más simple para la persona como tú y yo. También, yo como lo veo, la oración o el mantra, sutras, el mantra, claro. Es un canal, ¿no? O sea, sí. Es como un canal que si no existe es difícil de aplicarle esa práctica. Sí. Claro, entonces es simple, es directo y se basa en cómo tú te sientas. Y al final yo creo que eso es lo más importante, porque yo creo que muchas personas hoy, 2025, no tienen un camino de vida. Y al no tener camino de vida, nos puede arrastrar cualquier cosa.
y dejarnos llevar por cualquier cosa. Entonces, este es un lindo camino de vida que los invito a escuchar el episodio y cualquier cosa me llaman. ¿Dónde te pueden encontrar terminando, Raúl? No, a mí me pueden encontrar en el Instagram, que es Raúl Díaz Wines. Me pueden mandar cualquier mensaje por el podcast, por el YouTube del episodio. Y yo contento de, obviamente, tener una pequeña conversación, de hablar y, obviamente, de pasar páginas web, cosas así, de la organización laica. Hay mucho contenido online que tú puedes leer en todos los idiomas. O sea, no solamente el castellano. Así que es muy fácil que la persona pueda rápidamente empezar a leer un poquito. Pero lo más importante es lo que acabamos de hacer hoy, que son 2 cosas. Lo más importante de esto, el diálogo y que tú cantaste Nammio Horengeikyo por primera vez. Y lo hiciste. Y te fijas que fue fácil. Y listo, y ya fue. Y en tu cuerpo vibró. Ya. Esas son las 2 cosas más importantes. El diálogo como el bastión fundamental y la práctica de la recitación de Nammio Horengeikyo. Qué guay, Raúl. Espero que convirtamos a gente hoy. Me ha encantado la charla, la Muchas verdad. gracias. Un gusto ver. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clica aquí para ir a él y no olvides suscribirte.